Hola huertanos, ¿cómo estamos? Hoy quiero enseñaros un par de cosillas. Vamos a dar un paseo. Mirad lo que tengo por aquí, en el nisperero. Para quien no lo sepa, esto es un nisperero. Y esto tiene 1 año y medio de edad. Mirad. ¿Veis el nido? ¿Veis qué belleza de nido? Con huevitos. Vale, pues este nido pertenece a un mirlo común, que es un pájaro muy frecuente en la región de Murcia. El mirlo común es un pájaro negro de unos 30 centímetros de largo. Tiene pico naranja y también tiene una cola bastante larga, por lo cual lo podemos diferenciar de otros pájaros. Estos huevos han sido puestos de 2 días hacia acá, que es la última vez que vine, hace 2 días. Entonces en unos 12-15 días volveremos a revisarlos porque seguramente hayan nacido los polluelos. Bueno, vamos a dejarlos tranquilos y vamos a ver otras cosas en el día de hoy. Como ya podéis ver, nos vamos acercando a la zona que estoy trabajando en el día de hoy. Lo que estoy haciendo es intentar quitar toda la mala hierba que hay aquí, en esta zona, que como se puede apreciar, hay unos surcos de unos caballones que ya había anteriormente. Antes en toda esta zona había unos palos colocados, que aún quedan algunos. Estos palos tienen una razón de ser, y es que antes en estos palos había judías, las judías verdes, que también generan habichuelas. En todos los palos había judías. Cada palo era un golpe de judías. Entonces, ya que estamos por aquí trabajando esta zona y cada vez hay menos malas hierbas, creo que es un buen día también para hablar sobre ellas. Algunas de las malas hierbas que tenemos en el bancal son, por ejemplo, esta planta que tenemos aquí, que es la malva. Seguramente habéis escuchado a muchas personas decir: vete a recoger malvas al campo. Bueno, pues esto es una malva. A ver si vemos otra que se vea un pelín mejor. Bueno, esto también son malvas. ¿Vale? Esto también son malvas. Esto es una malva. ¿Qué tiene de especial esta planta? Pues esta planta enraíja muy bien. ¿Vale? Las raíces son bastante duras. El tronco también es bastante duro. Y al mismo tiempo tiene como una especie de resina que cuando intentas cortarla con la azada es como que tiene mucha resistencia, ¿vale? Entonces, la característica principal de esta planta es que es difícil de eliminar. También os digo que si partís el tronco de esta planta y esperáis unos 15 o 10 minutos, es más fácil retirar la raíz. Luego también tenemos 2 plantas que voy a enseñar ahora, que son un pelín venenosas. Por aquí tenemos esta, que es la que se conoce como cardo borriquero. Muchos habréis oído hablar también, al igual que las malvas, del cardo borriquero. Habréis oído: vete a recoger malvas al campo, o también habréis oído ese es un cardo borriquero o esa es un cardo borriquero. Bueno, pues esto es un cardo borriquero. Como veis, en las hojas hay pinchitos. Y esta planta es venenosa. Si la rozas, si te toca, te puede pinchar y puede causar sarpullidos, generando una sensación de picor en la parte donde te toque. Tienes que ir al médico, no tienes que inyectarte ningún antídoto ni nada por el estilo. Mirad, esta que tenemos aquí atrás es la cerraja. Y esta, al igual que el cardo borriquero, es una de las plantas que tengo silvestres o salvajes que son venenosas. Si os fijáis en las hojas, bueno, a ver si puedo sacar un buen plano. A ver, esta hoja parece que se ve un poco mejor. Si os fijáis,
en las hojas también tiene pinchitos. Bueno, generalmente las que tienen pinchos suelen contener algún tipo de veneno, pero esta es menos venenosa. Esta es menos venenosa que el cardo borriquero. Y esta es bastante fácil de arrancar. A ver, otra planta, por ejemplo, es esta. Que esta sí que es muy difícil de arrancar. Esta es muy resistente. Esta, aunque le saquen la raíz, si vuelve a llover y la raíz se vuelve a enterrar, es muy posible que vuelva a salir la planta. Esto es lo que se conoce como carrizo. Y esto cuando florece, cuando se hace grande y florece, le aparece una especie de plumero, ¿vale? Otra planta que pueda ser de las que más suelen haber en mi huerto son, por ejemplo, estas de aquí. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Estas de aquí son las que se conocen como el cebadillo y que son como triguitos pero en miniatura. Al igual que el carrizo, pues tienen esta forma así de plumero, de trigo. Se parecen mucho a esas plantas. Vale, sí. Y otra planta que tenemos en el huerto y que suele ser bastante habitual es esta de aquí. ¿Vale? Podemos ver las hojas. ¿Veis las hojas? Estas son acelgas silvestres o acelgas salvajes, como queráis llamarlas. O al menos son de la familia de las acelgas. No son acelgas como las que podemos comprar en un almacén de suministros o en un vivero. ¿Vale? Los plantones de las acelgas que compramos no son estas. Pero estas acelgas, que mirad, aquí hay otro ejemplar. ¿Veis? Hay algunas que tienen el tronco más rojizo y otras que tienen el tronco un poco más verde. Pues estas acelgas, hay mucha gente que cuando pasea por la huerta o cuando viene a la huerta, se las lleva a casa y se las come. Como si fuesen las acelgas que pueda cultivar cualquier huertano. Otra planta que tenemos en la huerta de Murcia, o en mi huerto más bien, es esta de aquí. Esto es el eneldo silvestre. Para mí se caracteriza por el olor que tiene. Yo recomiendo quitarla cuanto antes. Y nada, ahora os voy a enseñar la mejor mala hierba que hay en mi huerto, o la que más me gusta a mí. Bien, esta de aquí es la mejor planta. Esta de aquí, estas son las mejores plantas que hay en mi huerto. Esto es lo que se conoce como el vinagrillo. Y esto es comestible. Bueno, comestible. Esto, el rabillo este que tiene por aquí, esta flor, esta planta, como queréis llamarla, esto se puede morder y sabe a limón. ¿Vale? Voy a hacer la prueba. Mirad. Se mastica, se saca el jugo y se escupe. Y esto es como si te comieses un limón. Yo no sé si tiene propiedades curativas, pero a mí me sienta genial. Solo eso. Si veis un vinagrillo por ahí, por la huerta, no dudéis en probarlo. Bueno, creo que este vídeo va a ser cortito, pero hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Así que me tengo que despedir. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente.